Veamos cómo terminaron las elecciones. Biden, 81 millones, 74 millones. ¿Kanye West? Ah, no, ese... no. Eso era tirar el voto a la basura, en fin. Entonces, ¿quién es? Así es, el señor Donald John Trump. ¿Cómo hay gente que es capaz de dar su voto por él? ¿Qué están tontos? ¿A dónde quiero ir con esto? Usamos tonto como un adjetivo calificativo que califica a alguien de... ¿De qué? Sabemos qué significa, ¿no? Si buscamos en Google el significado de tonto, nos dará como primera respuesta que tiene poco entendimiento o inteligencia. Entonces es eso, alguien que posee poca o nula inteligencia. Inteligencia. Entonces, ¿qué es inteligencia? Es ahí a donde quería ir. Según su raíz etimológica, la palabra inteligencia viene del latín intelligentia, conteniendo el prefijo inter, que quiere decir entre, el verbo legere, que quiere decir escoger, el sufijo nt, el sufijo nt, que significa agente, y el sufijo ia, que quiere decir cualidad. Todo esto en conjunto hace significado como la cualidad del que sabe escoger o elegir. Entonces ya vimos que aquellos no tenían mucha capacidad de elección que digamos. En fin. Esta es solo una definición gramatical, etimológica. Aún abarca mucho más que solo saber elegir entre Andrés Manuel o Anaya. Algunos autores nos ofrecen su definición de ella. El doctor Diego Jorge González Serra, del Instituto Superior Pedagógico E.J. Barona, no sé qué es ni dónde queda, pero suena importante, define la inteligencia humana como la potencialidad de desarrollo cognitivo del sujeto, en función de la solución de nuevos problemas, que consiste esencialmente en el grado de desarrollo de los procesos de análisis, síntesis y a poco más. En simples palabras, es la capacidad de resolver problemas y para un mejor y más sencillo entendimiento, se divide en tres categorías. La primera es la inteligencia como capacidad para resolver problemas. Es en general la capacidad para aplicar conocimientos a la resolución de problemas en la vida. La segunda es la inteligencia como capacidad para adaptarse a diversas situaciones. Básicamente es aprender a adaptarse al medio de manera flexible. Por último, tenemos la inteligencia como capacidad para establecer relaciones sociales. Antes de continuar, repasemos rápido algo del desarrollo del estudio de la inteligencia humana. En 1869, el inglés Francis Galton publicó su libro El genio hereditario, donde analiza cómo la herencia es un factor determinante en la facultad mental. En 1904, Alfredo Binet, pedagogo, grafólogo y psicólogo francés, recibió la tarea de estudiar el nivel del intelecto debido a la creación de escuelas especiales para niños deficientes mentales. En colaboración con Teodoro Simón, médico psiquiatra y psicólogo francés también, elaboraron la escala Binet-Simón, que medía la edad mental, que no es más que la capacidad de un individuo de resolver cuestiones propias de su edad cronológica. Si la edad mental era inferior a ella, se trataba de un retrasado mental. En 1955, el psicólogo inglés Charles Spearman estaba disconforme con aquellas teorías. Opinaba que ofrecían un cuadro de confusión y caos. Spearman creó la teoría bifactorial, según la cual todas las habilidades del hombre tienen un factor común, un factor general a todas ellas, el factor G, y un factor específico a cada una de ellas, el factor E. Mira que le parecían confusas las teorías anteriores, por favor. Jean Piaget, epistemólogo y biólogo suizo, dice que las teorías psicométricas no dicen prácticamente nada respecto a los procesos que subyacen a la conducta inteligente, mientras los psicometristas enfatizan estructuras estáticas, los llamados factores, semejante a una fórmula matemática. El procesamiento de la información enfatiza procesos más bien dinámicos. Realmente no entendí nada de lo que acabo de decir, solo lo leí y ese es el problema de todo esto. En la Unión Soviética, por otro lado, durante sus primeros años se desarrolló la paidología y la psicometría soviética. ¿Qué carajo es paidología? Okay. La paidología soviética consideraba que la herencia determinaba fatal y absolutamente el desarrollo del ser humano, aunque después la práctica de la paidología y el método psicométrico fueron abolidos en la Unión Soviética. Se consideraba que era una ciencia designada a probar la superioridad de las razas superiores, valga la redundancia, las cuales podían acceder a conocimientos científicos desde una educación y una vida digna. Eran favorecedores las circunstancias sociales y culturales. Fue entonces que la escuela histórico-cultural estableció sólidas bases científicas en el estudio de procesos cognitivos y de las capacidades intelectuales humanas, planteando con énfasis su determinación histórico-social. Entonces, si no se puede hacer un análisis de inteligencia en base a conocimientos científicos, ¿cómo se puede determinar? Es aquí cuando entra hasta ahora lo que pareciera ser el contendiente más fuerte, fundamentado y aceptado: el cociente intelectual. El cociente intelectual, o IQ por sus siglas en inglés, Intelligence
Quotient es un estimador de la inteligencia general, resultado de algunos de los tests estandarizados diseñados para este fin. En general, se considera que tiene gran valor predictivo en términos de rendimiento académico o laboral. Las puntuaciones de IQ se usan en general como referencia de la capacidad intelectual de un individuo. La mayor parte de la población mundial se encuentra en un rango de 100 puntos. Esto nos lo muestra la gráfica de la campana de Gauss. Es un valor no absoluto porque este mismo valor aumenta 3 puntos por década para que den siempre valores de 100, debido al crecimiento utópico que tienen todas las sociedades y culturas. Claro que sí. Lo que hace que el nivel intelectual de la población mundial en conjunto crezca proporcionalmente. A partir de este punto, las personas con un IQ más alto que eso empiezan a destacar, y es que de entre 120 y 129 puntos se les puede considerar que poseen una inteligencia brillante. Entre los 140 y 154 se pueden considerar con una genialidad intelectual. Ya pasando los 190 puntos, bueno pues esos seres no son humanos. Yo lo veo así: el IQ es como la tasa de refresco que pueden correr los monitores. Hay de 30, 60, 144 y hasta de 360 Hz. Esto no son solo un número, representan la capacidad máxima de cuadros de imagen o frames que pueden mostrar en un segundo. Entre más alto el número, más fluida se verá la imagen. Visto de esta forma, las imágenes o juegos que reproducen los monitores pueden ser vistos como el conocimiento que nosotros poseemos. Por ejemplo, supongamos que contamos con una PC para jugar videojuegos, la cual nos puede entregar una tasa de actualización de hasta 240 FPS, cuadros por segundo, de forma estable. Contamos con dos monitores, uno de 60 Hz y otro de 240 Hz. Entonces, un juego normal que no rebase los 60 Hz puede correr muy sobrado en el monitor de 240 Hz, haciendo que este no sufra ninguna pérdida de cuadros. De otro lado, tenemos un juego complejo con unos gráficos hiperrealistas y una tasa de actualización de 144 FPS. Si lo conectamos al monitor de 60 Hz, este igual lo podrá correr, pero aunque no se note, irá forzado. Podríamos ver cómo la sincronización vertical de los cuadros empieza a verse afectada. Esto y que tal vez el monitor se sobrecaliente de más. Es entonces cuando debemos bajar la tasa de actualización a la que el monitor resista. Así entiendo yo que el IQ es como la tasa de refresco. A mayor número, mejor irá al mostrar el juego, y son esos juegos lo que yo veo como el conocimiento. Entre más complejo sea, más difícil será al monitor asimilarlo y mostrarlo. Es cierto que hay más de solo ese factor para correr un juego en una computadora, y que bien podría hacerse una analogía con la resolución de la misma, pero es que sucede lo mismo con una persona y el conocimiento e inteligencia. Entonces, el IQ no es la forma más viable de tratar de entender la inteligencia de alguien, es más bien una capacidad. Howard Gardner, psicólogo originario de Scranton, Pensilvania, lo ve de otra forma. Él define la inteligencia como la capacidad de resolver. Realmente no aporta una definición diferente, pero aporta una distinción de inteligencias, y lo que dice es que cada persona tiene una inteligencia en distintos ámbitos. Elon Musk, por ejemplo, no es más inteligente que Michael Jordan, simplemente sus inteligencias están dirigidas a campos distintos. Y es que él no niega el factor hereditario de la inteligencia, pero no considera que sea decisivo para la persona. Piensa más bien que la inteligencia es una capacidad, casi como una habilidad, y que es la habilidad que mueve a las demás habilidades. Por ejemplo, un mocoso que conoce la fecha de muerte de Luis XVI y toda la Revolución Francesa, y por ende tiene una nota alta en historia universal, no lo hace más inteligente, por ejemplo, que Kyle Giersdorf, sí, campeón del mundial de Fortnite 2019 a de más de $3 millones. Ambos poseen una inteligencia de distintos campos, y es que un desempeño escolar sobresaliente no es sinónimo de inteligencia, solo es ser aplicado, al menos en el sistema actual. Gardner y su team de ñoños identifican 9 tipos de inteligencia. Número 1. Espiritual. Distintiva de los monjes y raros que viven fuera de la sociedad, alejados de lo material y concentrados pues en lo espiritual. Número 2. Lingüística. Caracterizada por usar ambos hemisferios del cerebro, y es característica, por ejemplo, de los letrados y los que se dedican a escribir por pasión, como los de notas, por ejemplo. Número 3. Naturalista. La que se usa al estudiar, pues qué más, al estudiar la naturaleza. Desarrollada por los que no tienen amigos en la primaria y aprendieron a hablar con las plantas, y luego las plantas ya no quisieron hablar con ellos. Número 4. Musical. La que nos hace tener gusto por la música, como la banda MS y Bad Bunny. Además, es característica de los artistas con talento, como la banda MS, Bad Bunny y este güey. ¡Ey! Esto está lo tuyo basura. Esto está lo tuyo basura. Número 5. Interpersonal. Básicamente la capacidad empática de una persona, y la que nos ayuda a decir: a Chile te entiendo, carnal, pero igual te voy a seguir haciendo bullying. Así funciona. Número 6. Lógico-matemática. La que nos hace usar el hemisferio lógico. Es la característica de los malditos genios, los que saben decir que seno más coseno es igual que seno más coseno. Número 7. Intrapersonal. La que nos ayuda a vernos a nosotros mismos y decir: ¡qué bueno estoy, carajo! Número 8. Corporal kinestésica. Es la que usamos al usar nuestro cuerpo para hacer literalmente cualquier cosa, desde caminar hasta realizar un salto de
de clavado de triple mortal al frente sincronizado con una rotación paralela al centro del número 9. Por último, la espacial. No es la María Juana. Es la que nos ayuda a generar una imagen mental en 3D renderizada con gráficos en ultra y texturas hiperrealistas de nuestra situación o realidad. O en otro sentido, los que pueden imaginar cómo construir un castillo en Minecraft sin necesidad de hacer planos previos. Como vemos, todas ellas aplicadas conforman a una persona, y es que cada quien puede desarrollar en distinta medida cada una. Es así como se definen los talentos y las profesiones. El deportista tiene una inteligencia que es superior a la del licenciado en filosofía y letras, y a su vez este tiene alguna inteligencia superior al güey que tiene en el Oxxo, ¿no? Son todo diferencias, y eso es lo que nos hace especiales a cada uno a su modo. Entonces, ¿cómo definiría yo a la inteligencia? ¿Qué puedo decir que sea diferente? ¿Qué puedo aportar yo, un estudiante de preparatoria de 16 años? Realmente no puedo decir algo diferente a lo que describí en este ensayo. ¿Qué es esto? Bueno, en este video. Inteligencia, a mi perspectiva, es la capacidad de una persona, es la habilidad para vivir bajo sus propias condiciones e ideales, ser capaz de sobrevivir en su medio. Memorizar un concepto no te hace inteligente, lo inteligente es usar esos conceptos y premisas aprendidas para deducir una solución a algún problema, cualquiera que sea. Saber utilizar nuestros conocimientos de manera activa y práctica, ayudándonos a nosotros y a nuestras convicciones. Y es que analizar la inteligencia no es una ciencia exacta, no es algo cuantificable, por ello no se puede establecer una medida y definición 100% precisa. Yo la consideraría más bien una ciencia empírica, y esto es lo que sucede con estas ciencias. En 50 años probablemente la definición de inteligencia cambiará, y es como lo mencioné antes, es algo complicado de entender si lo tratamos de explicar. Es como si una inteligencia artificial tratara de explicar qué es una inteligencia artificial, sin estar consciente de que lo es. Algo similar sucede con el cerebro. Nuestra mente, a perspectiva de nuestra mente, es la mejor mente o inteligencia de los seres vivos. Somos los únicos seres conscientes de serlo. ¿Estamos seguros de eso? ¿O es toda una realidad existente a la perspectiva de cada ser? ¿Cómo comprobar algo que está fuera de nosotros? ¿O tal vez está dentro? Es como tratar de explicar el arcoíris a un ciego de nacimiento. Somos seres muy terrenales. ¿Cómo tratar de entender algo que no vemos, que no tiene forma, color, sabor u olor, pero por alguna razón sabemos usar? Y es a ese tope al que llegamos al tratar de entender cómo estamos aquí, cómo funciona la realidad, que al final llegaremos inevitablemente a la pregunta: ¿por qué estamos aquí?